Bueno, vamos a dar inicio a resolver este problema que dice 2.25 del libro de Hewlett, doceava edición, que dice dos fuerzas F1 y F2 actúan sobre la armilla. Si sus líneas de acción están separadas por un ángulo θ y la magnitud de cada fuerza es F1 igual a F2 igual a F, determine la magnitud de la fuerza resultante, Fr, y el ángulo entre Fr y F1. Bueno, aquí obviamente lo que nos están solicitando es una fórmula que defina el comportamiento de este tipo de fenómeno, ¿no? Para ello vamos a dibujar diagrama, un pequeño diagrama XY que ya debemos estar acostumbrados. Para ello vamos a poner nuestra eje X y nuestro eje Y. F1 va a partir del origen y se va a un ángulo como por acá. Y F2 lo vamos a poner de otro color para ir viendo las diferencias. Parte del origen y se va como por acá. Como son iguales, pues bueno, vamos a suponer que está acá. Le vamos a poner nombres a cada uno de ellos y este es F1, que al final no importa porque es F, y este es F2. Entonces vamos a suponer que la resultante está como por acá y esta es la fuerza resultante. El ángulo que dice es este, que parte de aquí y se va hasta acá y se llama teta. Perfecto, ya una vez definidas las fuerzas, vamos a trasladar esta línea de fuerza 2, la vamos a trasladar a paralelamente, lo vamos a trasladar al final de F1 para formar nuestro triángulo. Perfecto, ya una vez que ya está hecho, le vamos a poner el nombre y le vamos a decir que este es F2. Ya tenemos F1, F2. Ahora, como este y este están divididos entre 2, pues entonces el ángulo que está acá es θ entre 2. Y este también es θ entre 2. Ahora, vamos a observar esto, que si trazamos una horizontal acá, vemos de que esta línea que está acá, esta línea X es esta, y esta línea verde es esta. Por lo tanto, nuestro ángulo que está acá también es θ entre 2. Y si eso es cierto, entonces este ángulo también es θ entre 2. Entonces ya una vez definido vamos a llamar este ángulo beta. Perfecto, ya tenemos nuestro triángulo y ahora vamos a utilizar el teorema de los cosenos. ¿Por qué el teorema de los cosenos? Porque tenemos este F1 y tenemos F2, que al final le vamos a decir que no se va a llamar F1, se va a llamar F, porque es lo que nos está diciendo nuestro texto. F1 igual a F, y vamos a poner que F2 sea igual a F. Entonces, para este efecto tenemos el teorema del coseno que dice que la fuerza resultante al cuadrado es igual a F al cuadrado. Eso dice el teorema. Es el cuadrado de 1 es igual a la sumatoria del cuadrado de los lados, así es. Es como poner F1 más F2 al cuadrado menos 2 veces F1, F2 por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman es beta. Pero vamos a simplificarlo. ¿Por qué? Porque F1 es igual a F2 es igual a F. Entonces FR al cuadrado es igual a F al cuadrado más F al cuadrado menos 2 veces F por el coseno de beta. Seguimos simplificando. Fr al cuadrado es igual a 2 veces F al cuadrado, la sumo. Y este va a ser F al cuadrado más F al cuadrado, 2F al cuadrado. Y aquí tenemos menos 2F al cuadrado por el coseno de beta. Y aquí tenemos un término común que es, vamos a ver qué es Fr al cuadrado. Aquí tenemos un término común que es 2F cuadrada. Entonces vamos a poner 2F cuadrada por 1 menos el coseno de beta. Perfecto. Ahora vamos a observar algo, que la sumatoria de todos los ángulos, vamos a ver acá una nota. La suma de todos los ángulos de un triángulo, la suma de todos los ángulos
pero todos los ángulos interiores de un triángulo, sea cual sea, es 180. Esto nos dice que bajo esa consideración vamos a poner que teta 2 más teta 2 este más beta, pues obviamente tiene que dar 180 grados. Entonces aquí tenemos que estos dos chicos nos da teta, porque es la mitad de teta más la mitad de teta, pues da una teta, sin albur. Más beta es igual a 180. Entonces tenemos acá que beta es igual a 180 menos teta. Y es aquí donde esta función trigonométrica, o estos ángulos, perdón, podemos utilizar una función, no sé si llamarle trigonométrica, pero vamos a buscarlo entre los ángulos trigonométricos, ¿no? 180 menos teta, beta. Entonces, esta lo vamos a introducir en esta fórmula y va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar fr al cuadrado es igual a 2 veces f al cuadrado por 1 menos el coseno de beta. Pero beta, ¿qué es? 180 menos teta. Así está. ¿Mm? Ok, ahora ojo con este término. Este término es, vamos a verlo en trigonometría. Encontramos unas relaciones trigonométricas que se las voy a mostrar a continuación. A ver, acá. Este es un libro que se llama Manual de Fórmulas Técnicas de Kurt Dieck. Entonces, en la página 48 vemos que el 1 menos coseno de 180 o el coseno de 180 está acá. Coseno de 180 menos un ángulo es igual a menos coseno de ese ángulo. Entonces, copiando eso a nuestro problema, decimos, vamos a ponerlo acá, el coseno de 180 menos el ángulo es igual a menos el coseno del ángulo. Ahora, esto que está acá, que es esto, lo vamos a poner en esta fórmula y nos va a quedar así. A ver, fr al cuadrado es igual a 2 veces f al cuadrado. Mm, ujú, ujú. Ajá, 2 veces f al cuadrado por 1 menos el coseno de 180 menos teta. 180 menos teta, esta parte que está acá es igual a, vamos a borrarlo para que se vea bien, es menos el coseno de teta. Ahí está. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado porque no se les vaya a confundir un signo. Dice 2f al cuadrado, 1 más el coseno de teta. Y acá, y aquí tenemos que recurrir a otra función trigonométrica para reducirla. ¿Por qué? Porque esto se puede reducir más. Vamos a ver cómo. En teoría, vamos a ver que este está al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si le sacamos raíz a ambos lados? Le aplicamos la raíz a este lado.
así, y le aplicamos la raíz a todo esto, nos va a quedar así. Nos va a quedar FR es igual a F por la raíz de 2, la raíz de 2 por 1 más el coseno de teta. Ok, ok, ok. Entonces, vamos a ver que 2 veces 1 más coseno de teta. Hay una función trigonométrica que dice, vamos a buscarla acá, no les quiero mentir. Hay una función trigonométrica que dice que el coseno de teta entre 2, o sea, coseno de medio, este es el libro que les digo, que les puede salir muchísimo. Aquí está bajito, coseno, 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 acá está. Coseno de teta entre 2, acá está, coseno de teta entre 2, acá está. Coseno de un ángulo entre 2 es igual a 1 más el coseno del ángulo entre 2. Este que está acá. Este es el que vamos a estar ocupando. Esta función trigonométrica. ¿Cómo lo vamos a transcribir? Lo vamos a llevar a nuestro problema así. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Según esa función trigonométrica dice que el coseno de un ángulo, vamos a ponerlo también en verde. Hay que recordar que el coseno del ángulo entre 2 es igual a la raíz de que era 1 más el coseno del ángulo entre 2. Vamos a ver si es cierto. Coseno del ángulo entre 2 es igual a la raíz de 1 más el coseno del ángulo entre 2. Perfecto. Ahora, esto vamos a despejar. Hay otras formas de hacerlo, ¿no? Pero pues vamos a despejar coseno del ángulo entre 2. Vamos a dividir esto y decimos esto es igual a 1 más el coseno del ángulo entre la raíz de 2. Entonces tenemos que la raíz de 2 por el coseno de este ángulo entre 2 es igual a 1 más el coseno de teta. Ahora, esto que está acá es lo que vamos a sustituir acá. ¿Cómo? Pues así. Vamos a sustituirla acá. Le decimos que fuerza resultante es igual a F y le ponemos el cuadrado, la raíz, y le decimos 2 por, esto es igual a 2 a la raíz de 2, por la raíz de 1 más el coseno de teta. O sea, lo dividimos. Ahora vamos a ver que esto es esta función. Entonces tenemos que fuerza resultante es igual a F veces la raíz de 2 por la raíz de 2 el coseno de teta entre 2. ¿Por qué? Porque esto que está acá, esta parte que está acá es esta. Y como esto es igual a esta parte, es lo que vamos a ir poniendo acá. Lo vamos a sustituir. Entonces, seguimos. FR es igual a la raíz de 2 por la raíz de 2, pues da 2 veces F el coseno de teta entre 2. Y así queda
nuestra solución simplificada. Ojo, lo pudimos haber dejado acá, acá. Pero lo importante es de que aquí está y la fuerza resultante está en función de un ángulo que no conocemos. Por eso es importante ir buscando el ángulo y aplicamos algunos conceptos trigonométricos. Ahora sí son funciones trigonométricas y funciones trigonométricas y luego lo que viene es la sustitución. Acuérdense que esta parte que está acá es lo mismo. Aquí viene esta parte. Entonces, ya una vez desglosado y sustituido nuestra función trigonométrica, pues nos da esta parte. Entonces, la fuerza resultante es igual a 2 veces la fuerza por el coseno del ángulo entre 2. Acuérdense, esto es una sola función, un solo ángulo, un solo argumento. Bueno, entonces, pues la verdad espero que esté claro. La verdad no es tan complicado, sino que hay que ir buscándole los ángulos y de ahí parte todo. Aplicamos el teorema del coseno, aplicamos un poquito de álgebra, tenemos en consideración el ángulo, buscamos la función trigonométrica o el parámetro trigonométrico. Ahora sí nos vamos a una función trigonométrica, sustituimos en nuestra ecuación que ya habíamos encontrado de FR y pues bueno, aplicamos un poco de álgebra hasta encontrar lo reducido ya en función de los datos que nos dan. Acuérdense que nos dan F y nos dan el ángulo. Entonces, F y ángulo. Entonces, nuestro resultado pues está muy clarito, ¿no? Entonces, más adelante les voy a mostrar cómo se resuelve esto en Excel, pero eso ya será en otros ejercicios. Pues bueno, damos por concluido esta sesión, son 8:56, sí nos alargamos, pero creo que valió la pena. 8:56, fin. Bueno, acuérdense que mi nombre es Ángel Camal, cualquier cosa, por favor, me escriben y espero poder tener el tiempo de contestarle, ¿verdad? Para que, podamos solucionar este problema tranquilamente. Bueno, un saludo a todos y que Dios nos los bendiga. Vamos a cortar la transmisión. Este es el libro que les dije. De hecho, el libro es Manual de Fórmulas Técnicas, y yo creo que será de gran utilidad.